Llorel. Es difícil pronunciar ese nombre. ¿Cómo que se llama? Allen Llorel. ¿Y de qué nacionalidad es ese niño? ¿Es ruso? ¿Y lo de Llorel qué? Yo no sé. ¿Cómo le van a decir al hijo de... Ay, ay, ay. El hijo de Yoba. Bernal. Sí, Bernal, porque es de Yoba, Bernal. Bueno, yo sé que tu apellido, ¿verdad? Llorel. Es como... No es completamente castellano, Bernal, pero Allen Llorel. ¿Le tienes un apodo, Yoba, desde ya? Allen, bueno. ¿Pero Allen o Alien? Allen. Hay que ver si esa S pronuncia, de qué tipo de S pronuncia y todo. Jovita le van a decir, felicidades, Yoba. Y como dijo Julio, tu vida se va a transformar. Para bien y para retos. No te vamos a negar eso. Ya no vas a dormir igual y ahora vas a tener que trabajar el doble. Aleluya, gloria al Señor. ¿Verdad que cada día, cuando ese niño te sonríe, ese niño te diga papá la primera vez, va a ser una bendición? Y ojalá que, como dijo Julio, que venga con el pan debajo del brazo por haber nacido en un mes de abundancia. Diciembre, felicidades. Enséñala que se gane lo suyo con el sudor de su frente, no con el sudor del de enfrente. Eso. Gracias, Santiago, por acogernos como siempre con tanto amor. Gracias a Claribel Rosario, que está allá en la oficina de Radio Cadena Comercial, donde están las cabinas, oficinas administrativas de la empresa, las diferentes emisoras, que nos hace sentir en familia. Gracias, Arquímedes Cabrera, nos juntó a todos el jueves en la noche y qué bien lo pasamos. Ahí cantaron Luis José Chávez, Pablo Macchini, Monse, Eury bailó muchísimo, lo pasamos muy bien. Gracias a las personas que se presentaron en la cabina. Eury y Nadia bailaron, así fue que se enamoraron. Ajá, ¿verdad? Fue bailando, pero no enamorando. Como la vice, quizás. Sí. A Nelson Bautista, también un dirigente del área medioambiental de Santiago, que estuvo allá. Zoraida Cáceres y Carla, su hija. Señores, prepararon un chocolatito en un día laborable, ya ni qué, que es para agradar a un equipo que la acompaña, como ella dice, cada día, al equipo del Sol de la Mañana. A Cristi Baduy, que siempre escucha el programa desde Santiago y se presentó en la cabina. Al alcalde de San José de las Matas, al ingeniero Jorge Luis Bisonó, por presentarnos ese modelo que puede ser replicado en todo el país. En fin, a todos, muchas gracias. Santiago tiene como un híbrido mágico. Tiene las estructuras, las facilidades de las grandes ciudades, como a muchos nos gustan, pero conserva esa calidez de los pequeños pueblos y eso lo hace un espacio muy, muy singular. Y además fue cuna de toda esa transformación que vivió el país al dejar atrás la dictadura y encaminarse hacia un régimen democrático, que teníamos que crear una serie de instituciones, asociaciones para el desarrollo, bancos, universidades, institutos tecnológicos, instituciones que protegieran el medio ambiente, y desde Santiago surgieron todas estas asociaciones. Desde Santiago surgen iniciativas que tienen trascendencia a nivel nacional. Muchísimas gracias. Julio ya habló sobre la posición del obispo Masalles sobre el aborto. Entonces voy a hablar del grupo que ha estado apoyando al presidente Danilo Medina y las observaciones que hizo al código. Lo primero, que el viernes, al finalizar el programa, el Flaco, que forma parte del equipo del Sol de la Mañana, me pasó un documento que había llevado un alto dirigente de la Iglesia Adventista. También me escribió el señor Samuel Andrés Reyes García, que es de la Iglesia Adventista, y me dijo: no hables de todas las iglesias no católicas como una unidad, porque hay posiciones diferentes. Entonces yo voy a leer un párrafo de este documento de la Iglesia Adventista que nos llevaron a la cabina de Sol en Santiago, y si esto no es compartido por toda la Iglesia Adventista, porque pueden haber diferencias dentro de la misma iglesia, por favor que nos lo dejen saber de inmediato. Quiero pedirte algo, si no afecta, digamos, la calidad de tu comentario, ¿no? Ajá. Que donde dijiste al grupo que ha estado apoyando al presidente Medina, diga el grupo que ha estado apoyando las observaciones del presidente Medina. Es decir, las observaciones del presidente Medina. ¿Que yo lo dije? No, con relación al código que ha estado apoyando al presidente Medina. No, dijiste el grupo que está apoyando al presidente Medina, porque ya eso tiene otra connotación.
Porque entonces ¿Te parecería... gusta más así que ha estado apoyando al las presidente? observaciones, porque hay gente que apoya al presidente Medina, como Eury Cabral, En las por ejemplo, observaciones que apoya del al código. presidente Ok. Medina. Pero no apoya esa decisión. Pero No apoya- varía pero no las apoya- observaciones al código hechas por el Poder Ejecutivo. Exactamente, pues, sí, las observaciones al código, pero no que están apoyando al presidente Tú Medina. sabes que uno no tiene que identificarse con la otra persona, no importa la posición que tenga de manera general. Por ejemplo, en el caso tuyo y mío, nosotros nos identificamos con la sentencia del Tribunal Constitucional y en esto diferimos. Porque la gente que Igual se está, Eury, tú. la gente que se están citando en este caso, paradójicamente, todas querían la derrota de Medina y buscaron la derrota de Medina. Es decir, nunca lo han apoyado a él como tal. Él está en la presidencia de la República y puede hacer esas observaciones por la gente que le apoyó. Entonces, una cosa es la gente que le apoya y otra cosa es el asunto de las observaciones. Puedo aclarar, Sí. en términos políticos es importante lo que señalas, pero eso no les resta validez a sus argumentos, que es lo que a mí me interesa. ¿Cómo no? Que son las modificaciones del código. Entonces, ¿qué dice este documento de la Iglesia Adventista que nos fue llevado a la cabina? Y repito, si dirigentes adventistas entienden que esta no es la posición oficial de la Iglesia, aquí están los micrófonos, los teléfonos y estamos receptivos. Hay un documento sobre el aborto, es muy extenso, pero voy a leer el párrafo fundamental. Dice, la Iglesia no sirve de conciencia a los individuos, pero debería proporcionar orientación moral. El aborto, por razones de control de la natalidad, selección de sexo o conveniencia, no cuenta con el apoyo de la Iglesia. Pero a veces las mujeres embarazadas pueden encarar circunstancias excepcionales que presenten dilemas morales, como amenaza para su vida, peligros graves a su salud, graves defectos congénitos cuidadosamente diagnosticados en el feto y embarazos como resultado de actos de violación o incesto. La decisión final con respecto a la terminación de un embarazo la debe hacer la mujer embarazada después de haber hecho las consultas debidas. Para asesorarla en su decisión, ella debe contar con las informaciones precisas, el conocimiento de los principios bíblicos y la dirección del Espíritu Santo. Es decir, que según este documento, que fue entregado por un alto dirigente de la Iglesia Adventista del Norte, y según lo que me escribió el señor Samuel Andrés Reyes García, también dirigente de la Iglesia Adventista, esa iglesia, al igual que las observaciones que hizo el Poder Ejecutivo, no favorecen el aborto, pero están de acuerdo con que se garantice el derecho de la mujer a interrumpir el embarazo en esas tres condiciones que no voy a repetir para no alargar esto. Entonces, ese es el documento de la Iglesia Adventista. ¿Quiénes están apoyando al presidente? No, déjame aclarar. Las observaciones. Las observaciones del Poder Ejecutivo. Sí. Hay 27 agrupaciones locales. Entre ellas el Colectivo Mujer y Salud, el Centro de Solidaridad para el Desarrollo de la Mujer, InSalud, CIPAF, Participación Ciudadana. No voy a alargar esto. Y hay una serie de organizaciones regionales, la Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricias y Ginecología, y ahí estamos hablando de la parte científica, Women's Link Worldwide, el Consejo Europeo de Investigaciones Sociales sobre América Latina y el Caribe, un movimiento de mujeres de Puerto Rico, y no voy a alargar la lista. Hay un médico, el doctor Víctor Terrero, que siempre estuvo a favor de garantizar estos derechos de la mujer, ahora está al frente del Consejo Nacional del VIH-Sida, que escribió en su cuenta en Twitter: quiero insistir que la despenalización del aborto en condiciones especiales es un asunto de salud y derechos y nada más. Gracias, presidente. No habrá código ni constitución que impidan salvar la vida de nuestras mujeres en los hospitales de la República Dominicana. Y cuando hablamos del doctor Víctor Terrero, estamos hablando no de un dirigente político solo, estamos hablando que fue diputado, estamos hablando de un ginecólogo de Barahona que conoce bien la realidad de este país, que conoce bien las muertes. ¿Cuántas mujeres han muerto por causas relacionadas al parto, al embarazo? En 6 años, 1.098 mujeres. Las cifras van desde 208 en el 2010 y en este año, por ejemplo, a noviembre, 157, a noviembre del 2014.
En 6 años, desde el 2009 hasta este año, al finalizar noviembre, 1.098 mujeres. ¿Qué se dice? Que una de las principales causas relacionadas con la mortandad materna son los partos inseguros. Esto es una constante en América Latina, pero aquí es peor. ¿Por qué? Porque aquí hay una cobertura de un 98% determinado por las instituciones locales e internacionales. Es decir, el 98% de los partos se realizan en centros hospitalarios, no debe haber riesgo, y la mayoría lleva su consulta prenatal, con excepción de las parturientas haitianas. ¿Por qué tanta muerte de madres relacionadas con los embarazos? Entonces, este es un elemento, el médico, el científico, una realidad que tomó en cuenta el presidente de la República. Se ha formado una coalición por la vida y la defensa de los derechos de la mujer, integrada por el Colegio Médico Dominicano, el Sindicato de Enfermeras, sindicatos de trabajadores y las ONGs que defienden estos derechos. Hoy a las 9 de la mañana tienen una rueda de prensa en el Colegio de Periodistas. Mañana irán al Congreso a observar la sesión y el miércoles tienen una concentración frente al Congreso. Elementos que se han citado. Por ejemplo, se dice que esto es violatorio del artículo 37 de la Constitución, que establece que la vida comienza desde la concepción. Y es cierto que la Constitución establece eso. ¿Cuál es el argumento de las feministas, de los que defienden estas observaciones? Que la Constitución en diferentes artículos cita derechos fundamentales de la mujer relacionados a su integridad psíquica, de manera física, psicológica. Por ejemplo, el artículo 42, relacionado con el derecho a la integridad personal, dice: toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica, moral y a vivir sin violencia. Tendrá la protección del Estado en casos de amenaza, riesgo o violación de las mismas. Y el artículo 38 también se refiere a la dignidad. Decía el padre Manuel Ruiz que esas convenciones citadas por el Poder Ejecutivo en ningún momento mencionan la palabra aborto. Es cierto, padre Manuel Ruiz. Al igual que la Constitución, en ningún momento menciona la palabra aborto. Así como la Constitución habla de que la vida comienza desde el momento de la concepción, estas convenciones y la Constitución también garantizan los derechos sexuales y reproductivos de la mujer cuando hablan de la dignidad, de la integridad psíquica. Tú sabes que haría falta, a la luz de ver lo que plantea aquí Víctor Masalle, que datos científicos. Antes el Colegio Médico Dominicano, trabajé cuando era Asociación Médica Dominicana, desarrollaba unos encuentros que se llamaban las reuniones científico-gremiales. Las reuniones científico-gremiales se presentaban investigaciones que también le daban puntos a los médicos para concursos, para su residencia, para una serie de cosas. Entonces ellos presentaban casos en términos estadísticos. Sería importante, Marilena, conocer cuál es la estadística de estos casos, porque una de las cosas que está planteando la Iglesia, de esos abortos incompletos que llegan a maternidad, una de las cosas que está planteando es que esos casos son generalmente muy pocos. Incluso Víctor Masalle cita aquí este ejemplo entre varios especialistas de la medicina, porque realmente cuando tú te lees este documento, esto no es un documento de Biblia ni nada. No, y es que hay posiciones encontradas también en el mundo científico. ¿Qué dice él? Después de citar a varias universidades de Estados Unidos y una serie de cosas, él cita un caso, él cita a un dominicano. El doctor Ariel Antonio Pérez, primer dominicano graduado en anestesia obstétrica en 1966, por año ejerció su profesión trabajando en la maternidad La Altagracia y la del Seguro Social. Ahí como director también se asegura, y fue director de la del Seguro Social. Entonces, él asegura que en sus años de ejercicio médico nunca vio un caso en el cual el médico tuviese que decidir entre la vida del niño o la vida de la madre. Es decir,
que este hombre nunca viera un caso quiere decir que los casos no existían. No, existían casos. Lo que puede estar revelando esto es que estos casos son casos extraños, son casos raros, que probablemente esas miles de mujeres que mueren por parto no mueran por esta situación, no estén muriendo por esta situación, porque esa situación es poco frecuente. Si un hombre que se pasa su vida en la maternidad, la Altagracia, no ha visto poco de esos casos, o ninguno, dice que no vio ninguno, y un hombre que fue director de la maternidad del seguro no vio esos casos, quiere decir que esos casos son pocos. Ahora, ¿cómo se demuestra que él no tiene razón? Se demuestra que él no tiene razón si el colegio médico, en vez de salir con una opinión del presidente del colegio médico, porque cualquiera opina, cualquiera dice, mira, eso es mentira, o cualquiera dice, no, eso es verdad. No, el problema no es que eso es mentira o que eso es verdad. Colegio médico, háganle un aporte a este país, preséntenle un estudio concreto. Y ver las pruebas de ese médico, claro, que cita Monseñor. Pero hagan una investigación en las maternidades, hagan una investigación científica, presenten una estadística concreta de esto para ilustrar el debate en estos momentos. Y ver los datos que tiene el doctor Víctor Terrero, que también ha trabajado en los hospitales públicos. Finalmente, el sábado... pero sería bueno que cuando Víctor hable también... Que hable con... Él tiene exactamente, porque es que es muy fácil tomar un micrófono, Marilena, y decir, sí, hay muchos casos. Ah, bueno, yo sé que hay muchos casos. Así como usted que es médico dice que hay muchos casos, yo que no soy médico puedo decir que hay muchos casos. No, el asunto es con datos, que usted hable con datos. Mire, la estadística, la incidencia en este país de ese tipo de casos es esta. Que nadie ha presentado ese tipo de cosas en este debate, que sería importantísimo. Yo creo que es importante ahora que Reinaldo Paredes, y hablo de Reinaldo, le quité lo de senador porque debe hablar por el Partido de la Liberación Dominicana, aclare si la información que salió en el listín del sábado es la posición oficial del PLD o no. ¿Cuál fue la información en primera página del listín diario? PLD apoya que Código se apruebe sin cambios. Y se habla de un comunicado de la Secretaría de Cultos que apoya la posición del PLD, que apoya la posición del episcopado, lo del artículo 37. No voy a abundar, pero este documento lo firma Francisco Cruz Pascual, el titular de la Secretaría, y los subsecretarios Aquilina Alcequies, Félix Galvez, Roberto Lafontaine, Carmen Tavares, Juan Ramón Cruz y Mario Holguín. Entonces, yo creo que hay varias posibilidades. Una, bueno, se armó la guerra. Se declaró la guerra entre el partido y el gobierno, porque que yo recuerdo, ustedes me corrigen, es la primera vez que se opone abiertamente el partido a una posición asumida por el presidente Danilo Medina. Si el partido lo preside Leonel Fernández, si el Poder Ejecutivo Danilo Medina, ¿se declaró la guerra entre Leonel y Danilo? Es una interrogante que yo me hago. Otro punto podría ser, es una estrategia. El gobierno traza una línea por un lado y el partido por otra, cosa que yo dudo, porque esto no es transparente, ni serio, ni es el estilo del presidente Danilo Medina, lo que él ha demostrado en estos 2 años y medio. Y otro punto podría ser que sea una iniciativa de esta Secretaría de Cultos y no una posición fijada por el partido. El PLD se caracterizó en sus principios y más o menos lo mantiene, aunque más flexible, unificación de criterios. Ninguna posición sale oficial si no la debate el comité político y no se reúnen. El comité político tiene un tiempo sin reunirse. Eso era cuando el partido no era un partido de gobierno, porque al ser un partido de gobierno, el gobierno tiene autonomía para actuar. Es decir, esa no es una posición del PLD, evidentemente, la del presidente Danilo Medina en sus observaciones. Sí. Es una decisión del gobierno. Pero la oposición es una posición del partido. Oponerse a la observación. Y fíjate que no es del partido, porque llama la atención que a la hora de tú hacer una recomendación, bueno, ¿a quién recomiendo que está apoyando las observaciones del presidente Danilo Medina? Que tú no encuentres, por ejemplo, una dirigente importante del PLD para tú recomendarla por Twitter, que tú digas, bueno, recomiendo a Tati Guzmán, que está planteando esto, que es una dirigente del PLD. Recomiendo a Alejandrina, que está planteando esto. Recomiendo a Ligia Amada, que está planteando esto. Recomiendo a Cristina. Recomiendo a fulana. Es decir, tú no encuentras un solo planteamiento de una líder, para hablarte de las mujeres, en este caso,
de una dama importante del PLD que esté avalando esas observaciones. Cuando tú ves que el gobierno, al hacer una recomendación, tiene que apelar a Milagros Ortiz Bosch, es decir, eso es indiscutible que tú no estás encontrando elementos internos para avalar esa posición, porque parece que todos los argumentos en este sentido están viniendo de la acera de enfrente. Eso políticamente tiene sus bemoles. Pero ese comunicado de la Secretaría de Cultos se puede tomar como la posición oficial del PLD, es mi pregunta. ¿O habrá sido una iniciativa de algunos dirigentes? Yo creo que esa es la posición de la Secretaría de Culto del PLD. Entonces yo creo que Reinaldo Pared debe aclarar esto. Ese es un órgano. Él dijo, él expresó su posición, la de él. Personal. La de él era que él habría promulgado el código tal y como fue aprobado y habría iniciado una discusión posterior. Y él es coherente, o sea, en la posición que ha mantenido, él ha sido claro. Pero esa es una de sus características. Sí, esa es una a favor del artículo 37, él ha mantenido esa posición siempre. Esa es una de sus características, que no tiene dos caras. Pero ya ahora hace falta aclarar esto de parte del Partido de la Liberación Dominicana. Si esto lo comparte el partido, si el partido se opone tajantemente a las observaciones hechas por el Poder Ejecutivo. Yo creo que en este caso no podemos esperar una solución salomónica, dividir el niño entre dos por dos madres que se lo disputan. Yo creo que en este caso lo que procede, cuando hay un divorcio, que uno tiene que dejar a un lado las diferencias con ese hombre y él con esa mujer. ¿Por qué? Porque tenemos que proteger a esos niños indefensos. Entonces, la iglesia, feministas, médicos, los que estamos a favor de uno u otro, tenemos que unirnos. Y nuestro norte, apoyar a mujeres y a niños por nacer. Bueno, el padre Manuel Ruiz te diría que los niños indefensos lo está protegiendo él. No, porque ellos hablan de que tienen el mensaje pro vida. Sí. Nosotros también tenemos el mensaje pro vida. Y en cuanto al chantaje a los legisladores, observen de aquellos diputados, legisladores en general, que se manifestaron su oposición al artículo 37. La mayoría están en el Congreso. Víctor Terrero no está porque él no se presentó como candidato. Termino recordando unas líneas de un poema de Benedetti, Hombre preso mira a su hijo, que dice, uno no siempre hace lo que quiere, pero tiene el derecho de no hacer lo que no quiere. ¡Cambio fuera!